Hola a todos, hoy vamos a ver qué es un sistema de fuerzas, pero para empezar vamos a ver qué es una fuerza. Una fuerza es la acción que se ejerce en un objeto y modifica su estado de reposo o movimiento. La modificación del movimiento puede consistir en un cambio de velocidad o de dirección o producir una deformación en el cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de un niño que patea una pelota, el cual está aplicando una fuerza. Después tenemos un señor empujando un barril y un señor haciendo fuerza para levantar unas pesas. Bueno, la fuerza se representa por un vector, el cual tiene los siguientes componentes. Tiene un punto de aplicación, que es donde se ejerce la fuerza, una dirección, que es cómo se ejerce la fuerza, un módulo, que es la intensidad o la magnitud de la fuerza, y también tiene un sentido, que es hacia dónde se dirige esa fuerza. Bueno, tenemos un sistema de fuerzas. Cuando existe más de una fuerza actuando sobre un cuerpo en un mismo tiempo, tenemos lo que se denomina sistema de fuerzas. Es posible sustituirla por una única fuerza capaz de producir el mismo efecto, que es la fuerza resultante. Es importante saber que puede existir una fuerza que se llama fuerza equilibrante. Esta fuerza es de igual magnitud y contraria a la resultante. Esto lo veremos más a detalle en las próximas diapositivas. Bueno, los sistemas de fuerzas se pueden clasificar en colineales, son las que actúan en una misma dirección; paralelas, son aquellas cuyas direcciones son paralelas; concurrentes o angulares, cuando las líneas de acción convergen en un solo punto formando ángulos; y sistemas en equilibrio, en el cual la suma de sus fuerzas es igual a 0. Ahora veremos que para que esté en equilibrio se tiene que dar esta condición. Bueno, ahora veremos los sistemas colineales. Son las fuerzas que actúan en la misma dirección. Pueden ser sistemas de fuerza que actúan en el mismo sentido o en diferentes sentidos. Aquí tenemos un ejemplo de sistemas de fuerzas que actúan en el mismo sentido y en distintos sentidos. En uno están empujando una caja y ambos hacia la misma dirección, y en el otro ejemplo en distintos sentidos. Tenemos que la fuerza resultante del sistema de fuerzas colineales de igual sentido tiene el mismo punto de aplicación, dirección y sentido que las fuerzas, y su intensidad es igual a la suma de las intensidades. Es decir, que tendríamos aquí el punto de aplicación, graficamos la fuerza número 1 y para graficar la fuerza número 2 lo que tenemos que hacer es desde la punta de la fuerza 1 graficamos el módulo de la fuerza 2 y la suma de ambas es la resultante. La intensidad de la resultante del sistema de fuerzas colineales de distintos sentidos es igual a la diferencia entre las mismas. Entonces tenemos la fuerza 1 que va hacia allá y la fuerza 2 que va hacia la derecha. Entonces la resultante sería la fuerza 2 menos la fuerza 1. Gráficamente, desde el mismo punto de aplicación, graficamos la fuerza 2, la fuerza 1 y mediríamos cuánto tiene la fuerza 1 y cuánto tiene la fuerza 2. Y allí estableceríamos la diferencia entre ambas, obteniendo la resultante, que iría hacia este sentido porque es la de mayor valor. Tenemos el sistema de fuerzas paralelas, que son aquellas cuyas direcciones son paralelas,
pudiendo aplicarse en el mismo sentido o en sentido contrario. Acá tenemos un ejemplo de fuerzas paralelas, dos caballos ejerciendo fuerza en el mismo sentido, y luego aquí tenemos el sistema de fuerzas paralelas en sentido contrario, que es para cambiar un neumático. Para resolver el sistema de fuerzas paralelas de igual sentido, dadas dos fuerzas con una distancia, lo que debemos hacer para resolver esto gráficamente es trasladar la fuerza 1 a el sentido, es decir, la punta del vector de la fuerza 2 con el mismo módulo y las mismas condiciones, y lo mismo debemos hacer con la fuerza 2, trasladarlo al vector de la fuerza 1. Luego lo que prosigue hacer es unir la punta del vector 1 con la punta del vector prima 1. Y hacemos lo mismo con la fuerza 2. Trazamos diagonales y este punto nos va a determinar dónde está localizada la resultante. Aquí tenemos la resultante, la cual nos determina dos distancias de la resultante al vector, y la resultante va a ser igual a la suma de la fuerza 1 y la fuerza 2. Bien, ahora para resolver sistemas de fuerzas paralelas de distinto sentido, lo que haremos es trasladar la fuerza 1 en el punto de aplicación de la fuerza 2, y la fuerza 2 la trasladamos sobre la fuerza 1, y allí lo que procedemos a hacer es a realizar una línea punteada que corte con la dirección de nuestras fuerzas. Ese punto sería el punto donde estaría la resultante. Luego, para calcular la resultante es la diferencia entre ambas fuerzas. Sería la diferencia entre la fuerza 1 y la fuerza 2. Aquí tenemos un ejemplo de alguien conduciendo, girando un volante, aplicando fuerzas paralelas en distintos sentidos. Luego veremos los que son sistemas de fuerzas concurrentes angulares. Son aquellos sistemas en los cuales hay fuerzas con direcciones distintas, pero que se cruzan en un punto determinado, ya sean sus vectores o sus prolongaciones. Y aquí en esta imagen tenemos un ejemplo: dos elefantes que hacen fuerza en distintas direcciones y con un punto de intersección que sería la punta del bote. Bueno, se puede resolver de dos maneras, ya sea por el método del paralelogramo o el polígono de fuerzas. Tenemos dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, con un ángulo. Para resolver esto, lo que haremos es primeramente hacerlo con el método del paralelogramo. Tenemos las fuerzas, que puede ser en el mismo sistema. Trasladamos la fuerza 1 a la punta de la fuerza del vector 2 y hacemos lo mismo con la fuerza 2. Lo trazamos con línea de puntos y la resultante será el punto de aplicación al punto de aplicación prima que sacaríamos en esto. Bueno, luego lo que se puede hacer también es con polígonos de fuerza. Consiste en colocar la fuerza 1 en el punto de aplicación con su módulo y luego
dibujar la fuerza 2 en el extremo de la fuerza 1 y unir el punto de aplicación al extremo de la fuerza 2. Allí obtendríamos la resultante de este sistema de fuerzas, que si bien ven es el mismo que si lo hacemos por el método del paralelogramo. Lo último que veremos va a ser sistemas en equilibrio, que es cuando la suma de las fuerzas es igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo, un sube y baja, con dos personas que hacen de fuerza 1 y fuerza 2 y una fuerza equilibrante que es de igual magnitud y contraria a la resultante. Estas fuerzas son sumadas igual a la resultante, pero con sentido contrario. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.